Quisiera que nos comentara cómo surgió la idea de escribir este libro y por qué seleccionaste ese título. Bueno, la idea de escribir el libro se fue gestando poco a poco, cuando yo me fui dando cuenta a través de las columnas que iba escribiendo para el periódico El Nuevo Día, que había como una flecha que apuntaba a una dirección, y esa dirección era el colapso del modelo económico de Puerto Rico, de la economía de Puerto Rico. Y entonces, personalmente me intrigó, o sea, ¿cómo es posible que hayamos llegado a este punto, no? También me motivó el hecho de que tengo 2 nietos a los que quiero muchísimo y me preguntaba también qué tipo de país le estábamos dejando a la generación. Y entonces pues decidí que iba a buscar mis propias respuestas. Y para ello pues seleccioné arbitrariamente el 1898 porque pensé que eso es un punto de partida lógico, porque entró un nuevo sistema de soberanía en el país y era un buen punto de partida. Lo de la vitrina rota viene porque es el título que se le dio a Puerto Rico para presentarlo ante el mundo como el ejemplo de lo que era una relación saludable con los Estados Unidos en democracia y en progreso. Se llama la vitrina de la democracia y el progreso, se le llama a Puerto Rico. Pues a la larga esa vitrina se ha roto y aquí pues uno está tratando de, con los pedacitos de vidrio, pues, hacer un mosaico que nos diga más o menos de qué se trata esa historia frustrada de Puerto Rico. Para las personas que todavía no han tenido la oportunidad de leer el libro, ¿cuál es la temática del libro de un modo panorámico? Es una mirada histórica, acontecimientos década por década, para encontrar las claves que unidas apuntan hacia el colapso que hubo. ¿Cuáles son esas constantes que se dan a través de las distintas décadas que nos llevan al fracaso de ese proyecto de vitrina de la democracia y el progreso que se trató de hacer de Puerto Rico? Me gustaría que nos hablara ahora de por qué escribir un libro como este, cuál es el propósito o la finalidad. La finalidad es que mucha gente encuentre en el libro una explicación. La finalidad es que mucha gente que no tiene el tiempo de escudriñar los documentos y libros que yo escudriñé, pues tenga un resumen ahí de los acontecimientos que hubo en nuestro país, políticos, sociales, económicos, que nos llevaron hasta donde estamos. La gente en su mayoría no conoce mucho de nuestra historia y esta es una historia interesante. Trato de contarla de forma amena para que la gente pues se mantenga atado a la narración, y aparentemente eso se ha logrado porque la respuesta que ha recibido la gente ha sido muy buena. Ahora quisiera que nos hablara un poco sobre el proceso de creación del libro. ¿Cuánto tiempo te tomó escribirlo? ¿Qué capítulo te dio más trabajo escribir? Quisiera que nos hablara un poco del proceso. Pues yo empecé a buscar textos que hablaran en términos generales o de la economía, o de la historia, o de la política, y al final del libro número 20 y pico de textos distintos. Y fui como seleccionando pasajes. Y como yo estudié ingeniería, a mí la ingeniería me da una visión de composición de estructura. Y entonces esa estructura es la que me permitió como ir armando ese rompecabezas, pero fue a base de lectura y escribir y preguntarme tal cosa y buscar información, internet, libros, textos, etc. Hasta que fui empatando una cosa con la otra hasta llegar a tener un texto que me satisface mucho.
Tengo entendido que te tomó un año aproximadamente. Un año aproximadamente cuando ya el proceso de escribir, pero gestarlo mentalmente un poco más, porque ya desde que yo llevaba escribiendo las columnas del periódico El Nuevo Día y llevo 16 años haciéndolo, había esa inquietud de cómo entrelazar datos históricos que explicaran el fracaso de lo que fue ese modelo económico. Ahora quisiera que hiciéramos un paréntesis y que nos contara un poco sobre tu interés por la literatura, cómo surgió ese interés por la literatura y que nos hable un poco de la maestría que hiciste en el Sagrado Corazón. Pues yo comencé a escribir en el periódico, inicialmente en El Reportero, en el 1980, luego en El Mundo, en El Imparcial, y hasta que llegué al periódico El Nuevo Día, 16 años llevo ahí. Y fui ganándole respeto a lo que es escribir, y fui dándome cuenta que, aunque tal vez tenía el talento para escribir, me hacían falta herramientas. Leí que tenía las imágenes, pero no las conceptos. Exactamente. Entonces yo necesito conseguir las herramientas que me permitan escribir con mayor fluidez. Y como en la ingeniería no las había desarrollado, decidí hacer la maestría en creación literaria, porque era como en 2 años ahí apretujarte esa información que me hacía falta. Y efectivamente fue una decisión maravillosa. Fueron los 2 años más extraordinarios que yo he podido vivir. Tengo entendido que cuando te adentras en el mundo de la literatura, te topas con Borges, Cortázar, García Márquez. ¿Cuál de ellos ha sido de influencia para ti? Para mí, por cuestiones de identificación, García Márquez, porque fue periodista, porque su forma de redactar es más sencilla. La crónica. Sí, estilo crónica. Y eso a mí me tocó mucho, además de que yo leí en un momento determinado que él hablaba, además de la narrativa, de la necesidad de la utilización de la poesía como parte de la narrativa. Y eso para mí fue como que un gran reto, porque contar algo, pues chévere, pero ya contarlo y elevarlo al nivel de la poesía, pues ya requería como un reto mayor. Volviendo ahora a tu libro, me gustaría que nos hablara del viraje de Muñoz, que lo comenta en el capítulo 3, porque me parece esencial ese viraje para comprender desde la génesis cómo es que la vitrina se va rompiendo década tras década. Yo creo que eso es uno de los grandes misterios históricos. ¿Qué pasó? ¿Por qué Muñoz, independentista en un momento determinado, no solamente deja el independentismo, sino que se convierte en un apologista de lo americano y de lo que finalmente se convierte prácticamente un perseguidor de los independentistas? Ese capítulo pretende acercarnos a ese tema, pero yo estoy consciente que profundizar en ese tema requeriría una tesis doctoral posiblemente, porque no están todas las respuestas. Hay aproximaciones. Unos dicen, dentro de las teorías de la conspiración, que fue chantajeado por el FBI, etc. Otros dicen que él quería el mejor bienestar para Puerto Rico y no había forma de conseguirlo bajo la independencia en ese momento, y que era a través de los beneficios que le ofrecían. Y otros, pues, alegan que simplemente traicionó el movimiento independentista. Yo creo que es muy fácil desde la distancia uno juzgar. Habría que estar en el momento histórico para uno decidir, ¿verdad? Yo no me gusta utilizar extremos, ni que fue un cobarde que fue chantajeado por el FBI, ni que fue un traidor, ni que fue el padre de la patria. Yo creo que el verdadero Muñoz está entre todo eso ahí. Hago un pequeño acercamiento, a otros le corresponderá acercarse aún más a esa figura. De hecho, hay una frase que me gustaría citar del libro que dice:
mirar los hechos históricos y ser objetivo es muy difícil, pero se puede intentar ser justo. Claro, muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegaste después de haber escrito el libro? Háblanos un poco de los 4 factores o los 4 jinetes de nuestro apocalipsis, como le denominan en el último capítulo de nuestra actual crisis, que hicieron posible el estallido de la vitrina. Pues mira, yo identifico 4 factores. Uno de ellos que me parece el fundamental, que es nuestra relación de subordinación con los Estados Unidos. O sea, es una relación que no te permite crecer. O si creces, es de acuerdo a lo que le conviene a la metrópoli en ese momento determinado. A mí me parece que mientras eso no se resuelva, no vamos para ningún lado. Hay otros 3 factores que, aunque están muy ligados a ese primer factor, también hubiesen sido ciertos aún Puerto Rico siendo soberano. Y es una corrupción que va en lo económico, en la administración pública y en lo electoral. Una mala administración. Podría no haber habido corrupción, pero la mala administración pudo haber también hecho colapsar la decisión de los préstamos, de seguir usando la misma tarjeta de crédito para financiar la deuda. Y el otro es un sistema electoral que promueve el que aquí lo que haya un cambio de 2 partidos y que por lo tanto este pierde, pero sabe que va a volver dentro de 4 años y no hay un plan de país, no hay una forma seria de encaminar el país hacia su concepción. Conociendo un poco la historia, ¿no?, de Cuba, que en parte se puede relacionar con la de nosotros, ¿cuál entiendes tú que debe ser el camino que Puerto Rico debió haber tomado en aquel entonces, remontándonos a 1952? Yo creo que en la década del 40 habían las condiciones para que Puerto Rico iniciara un camino hacia su soberanía. La independencia era algo favorecido por un gran sector de los partidos políticos y había unas condiciones ahí para que se diera. Sigo pensando que esa es la única ruta que a la larga nos va a poder hacer llevar el país hacia el lugar que le corresponde. Pero en aquel momento las circunstancias geopolíticas, Guerra Fría, todavía en Puerto Rico no se había ensayado un gobierno propio, pues desde acá es fácil decir esto es lo que se debe haber hecho, pero lo que pasó fue lo que pasó. Y entonces ahora podemos analizar si eso fracasó, pues qué debemos hacer para no repetir ese error. ¿Cómo ve el futuro político de Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal y con la victoria de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos? Panorama muy oscuro, pero hay veces que tocar fondo es bueno. Yo creo que estamos casi tocando fondo, pero las señales son muy negativas. Un gobierno totalmente conservador en los Estados Unidos, un control férreo que va a tener la Junta de Control Fiscal en el país y una desarticulación del país con una gran incapacidad de no podernos poner de acuerdo. Yo creo que eso es peor que cualquier otra cosa, porque si nos pudiésemos poner de acuerdo nos podríamos enfrentar a cualquiera de esas circunstancias, pero lo cierto es que no. Y eso agrava cualquier situación. El que todavía no hayamos desarrollado la madurez para ponernos de acuerdo en unas cosas mínimas para echarlas a caminar. Para terminar, me gustaría que te dirigieras a la cámara y le dijeras a la gente por qué tienen que comprar tu libro. ¿Qué tiene tu libro que no tienen otros relacionados al mismo tema? La intención de escribir este libro fue realmente compartir con ustedes unas reflexiones honestas sobre por qué llegamos a donde hemos llegado. Lo hice de una forma sencilla, amena, para que nos
enamoremos de nuestra historia y a través de buscar en nuestra historia pues veamos nuestras luces y nuestras sombras. Es un libro hecho con la intención de comunicar, con la intención de que usted se siente a leerlo y al terminar diga, caramba, entiendo mucho mejor lo que pasó aquí. Está hecho como para que lo puedan entender adolescentes y personas mayores, y que al erudito le parezca que yo lo he hecho con seriedad, y gracias a la Asociación de Historiadores de Puerto Rico fueron los primeros en presentar el libro en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe. Eso pues me honra muchísimo. Así que está hecho para que ustedes lo disfruten y para que todos juntos pues aprendamos un poco más de este Puerto Rico que nos tocó nacer, y bendita es esta tierra y le debemos mucho. Por lo tanto, espero que esta reflexión pues nos ayude a comprometernos más con el país. Muchas gracias, Silverio, por la oportunidad. Chévere. Muchas gracias por una entrevista tan interesante, de verdad que sí. Muchas gracias.